Hola, bienvenidos a Ejercita la Paz de Física con tu profesor en línea de CPECH. Hoy te presentamos un ejercicio sobre ley de Ohm y voltaje del eje electricidad. Un grupo de estudiantes conecta una luz LED a una fuente de poder que suministra cierto voltaje. Luego, utilizan un dispositivo que mide la intensidad de luz que irradia. Repiten el procedimiento varias veces modificando el voltaje suministrado por la fuente de poder. Al respecto, ¿cuál es la pregunta de investigación que se relaciona con esta experiencia? Para poder resolver este problema debemos recordar lo siguiente. Primero que todo, una pregunta de investigación siempre va a incluir tanto la variable independiente como la dependiente. Por ende, cada vez que nos pidan sacar o buscar una pregunta de investigación que más se ajuste a un experimento, primero que todo debemos reconocer cada una de estas variables y luego de eso ir analizando alternativa por alternativa. Recuerda que la variable independiente es aquella que es controlada por el investigador, mientras que la dependiente es aquella que se mide en un experimento, por ende el investigador no tiene ni idea cuánto vale inicialmente. Finalmente la variable controlada es aquella que no cambia, se mantiene fija durante todo el desarrollo experimental. Con esto en mente, retomemos el ejercicio y distingamos dónde se encuentra cada una de las variables. Me indica que lo que vamos a hacer es trabajar con una luz LED que está conectada a una fuente de poder que suministra un determinado voltaje. Luego de eso, vamos a utilizar un dispositivo que mide la intensidad de luz que irradia. Vamos a repetir el procedimiento modificando el voltaje suministrado por la fuente de poder. En este caso, las palabras claves acá, primero que todo, la palabra mide. Recordad que quien se mide es la variable dependiente, por ende, automáticamente la intensidad de luz es la variable dependiente. Por otro lado, si estamos modificando el voltaje y nosotros lo fijamos en un comienzo, es decir, que el investigador tiene acceso a este valor, entonces podemos decir que el voltaje sería, en este caso, la variable independiente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la variable controlada? En este caso, como estamos utilizando todo el rato la misma luz LED, la luz LED sería la variable controlada, es decir que la resistencia es lo que se mantiene fijo. Veamos alternativa por alternativa y busquemos cuál de ellas es la que incluye tanto la variable independiente, es decir el voltaje, y la variable dependiente, es decir la intensidad de luz. Alternativa A. ¿Cómo varía el brillo de una luz LED de un circuito simple en función del voltaje que se le aplica? Aquí aparece voltaje, que recordemos es la independiente, y por otro lado, el brillo se relaciona con la intensidad de luz, que sería la variable dependiente. Por ende, la alternativa A ya me está incluyendo cada una de las variables. Por ende, la vamos a poner con un puntito, porque por ahora es la más correcta. Alternativa B. ¿Cuál es el voltaje mínimo que se debe aplicar a un circuito eléctrico simple para hacer brillar una luz LED? Fíjate que la alternativa B se escapa del objetivo de investigación, porque me están pidiendo un voltaje mínimo y en mi experimento en ningún momento lo que estamos haciendo es tratar de ir disminuyendo dicho voltaje para ver en qué momento prende o no prende la luz LED. Por ende, por este motivo, descartamos la alternativa B. Alternativa C. ¿Por qué al variar el voltaje en un circuito eléctrico también se modifica el brillo de las luces LED conectadas a él? En el caso de la alternativa C, esta vendría siendo una pregunta típica que uno realiza una vez que ya terminó el experimento. No es una pregunta previa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acá ya sabemos que hay una relación entre el cambio de voltaje y la intensidad de luz, es decir, el brillo que presenta la luz LED. A priori, antes de realizar el experimento, nosotros no sabemos que existe una relación. Por eso estamos buscando cómo afecta, en este caso, el cambio del voltaje al brillo que obtenemos. Por ese motivo, descartamos alternativa C. Finalmente, la D nos dice cuánto voltaje hay que aplicar en un circuito eléctrico para modificar la resistencia eléctrica de una luz LED. En este caso me están hablando de la resistencia. Recordar que resistencia dijimos que es una variable de tipo controlada. Por ende, descartamos alternativa D, pues no se encuentra nuestra variable dependiente. Con esto finalizamos el análisis y llegamos a la conclusión de que la alternativa más correcta sería la letra A. Si te gustó este video, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. CPECH, el Preuniversitario de Chile.